están siendo unos días muy buenos en Bilbo, ¿eh? Ya lo creo, Chulo, ya lo creo. así además... Pues a ver, la pregunta sí, una cuestión que tengo yo bastantes dudas, estoy escribiendo sobre ello y quiero que tú me ilumines dentro de las dificultades de la oscuridad. Sí, sí. Igual añado más oscuridad, porque eso bueno, de iluminar... mejor, Sí. mejor, ¿no? Y la pregunta esta que tal vez hemos hablado alguna vez, que esto cuando en la conferencia de la filosofía del saber hacer, y deshacer, y Gustavo Bueno nos sorprendió, bueno, Pablo Huelga quedó bastante conmovido, además que ha sacado rédito, ¿no?, de eso, igual que muchos de nosotros. Claro. La pregunta esta de que nos quedó, bueno, la afirmación de Gustavo, que decía que la filosofía es destruir. El problema es que te pones a destruir, ¿no? Casi como Nietzsche con el martillo y podemos decir, pues a destruir todo, ¿no? Sí. Sin embargo, Gustavo siempre dijo que había que destruir hasta donde se pudiera, ¿no? Esa es una respuesta. Lo que pasa es que, claro, luego está la realidad y quisiera que matizaras un poco, según tu juicio, qué pasaría a la hora de destruir, porque te puede llevar a un nihilismo. Claro, sentido, sí, ¿no? no, ¿Qué salvar, sí, no? Sí. Pues... Sí, es una pregunta muy pertinente, claro. Efectivamente, la conferencia esa de Bueno me parece a mí que es una referencia fundamental del año 2008, si no me equivoco, pero es una referencia fundamental porque además se entronca con cosas que Bueno ya dice no en el año 2008, sino por ejemplo en el año 70 o 68, cuando escribió, no la publicó, pero escribió El papel de la filosofía en el conjunto del saber, ¿no? Y luego los ensayos materialistas, cuando dice efectivamente que la conciencia filosófica se mueve entre los límites de la metafísica y del nihilismo, precisamente. Y entonces, claro, quizás aquí nos podríamos acordar de una frase de Hegel, que me parece a mí que me resulta muy atinada. Cuando dice Hegel, y esto muchas veces se ha repetido después contra Kierkegaard o contra quien fuese, ¿verdad? Dice Hegel, la filosofía ha de guardarse de ser edificante. Entonces, claro, la filosofía no edifica nada. Entonces, ¿qué es lo que edifica? Pues decías tú, la realidad. También esto hay que apuntalar muy bien las cosas, porque la realidad no es en sí misma la realidad. Hablar de la realidad en general es un monismo. Aunque, por ejemplo, cosas que dice con todo mi cariño y mi respeto, por supuesto, Jesús Maestro, cuando dice la realidad es muy intolerante, pues eso no se puede, eso es monismo. Porque la realidad no es nada, la realidad es infinita, es plural, en fin, no se puede decir que sea ni intolerante ni no tolerante, eso es un apoluto terrible, eso es metafísica pura. Entonces, ¿qué es lo que edifica? No es que edifica, la filosofía no edifica, la edifican las ciencias, las religiones, las técnicas, etc. Y entonces, claro, pero en esa edificación, en ese hacerse del mundo, hay muchos componentes míticos, puramente ideológicos, falsarios, tenebrosos, que la filosofía tiene que encargarse de destruir, claro, efectivamente. Porque, mira, aquí me acuerdo de Fernando Savater, un técnico salvable, Fernando Savater en algún lugar dice que el filósofo no tiene más ideas que el resto, tiene menos, porque algunas ideas las ha desterrado por completo. Entonces, efectivamente, el verdadero filósofo no es que tenga más ideas, que tiene menos, porque justamente la crítica filosófica consiste en tratar de criticar, justamente de separar el grano de la paja y de aquello que sea triturable, triturarlo necesariamente. Ahora, ¿dónde se para la crítica? Porque efectivamente si no se parase, la hipercrítica nos conduciría al nihilismo. Y el nihilismo es uno de los límites posibles de la conciencia filosófica, pero es un límite, no es la conciencia filosófica. Pues las cosas que no son triturables secundum se, por así decirlo, son por ejemplo pues, los teoremas de las ciencias. El teorema de Pitágoras, por ejemplo, el teorema de Menelao en matemáticas, o la ley de Hardy-Weinberg en biología, en genética de poblaciones, o qué sé yo, la ley de los gases ideales, o esos no son triturables, ¿verdad? Los teoremas no son triturables y pecaríamos de nihilistas, de un escepticismo indocto si dijéramos no, es que la ciencia también no es triturable, porque efectivamente la ciencia forma parte del hacerse del mundo en marcha y entonces efectivamente eso supone la segregación de teoremas que no se pueden destruir porque si se destruyen se desconfigura el mundo. Ahora, ¿quién va a atreverse a decir que criticas el teorema de Pitágoras? Lo trituro, pues lo triturarás lo que quieras, pero Pitágoras está ahí, ¿verdad? Y entonces,
precisamente este edificio que nos alberga supone una pluralidad de teoremas geométricos ejercidos, al margen de los cuales no habría edificio ni habría nada. Ahora, pero esto no quiere decir, por supuesto, que las ciencias no tengan también muchos componentes que son triturables, sobre todo los que tienen que ver con la nematología que envuelve necesariamente a las ciencias, la filosofía espontánea de los científicos, que es el momento nematológico que envuelve al momento tecnológico de cualquier institución. La ciencia es como conjunto de instituciones, las ciencias pues están envueltos por una nematología que además es imprescindible, y esa nematología muchas veces comprende componentes que son puramente metafísicos, monistas, etc., y esos también son triturables, por supuesto, son míticos. Ahora, ¿todos los mitos son triturables? Pues algunos no es prudente triturarlos, porque hay mitos luminosos, y sobre todo porque incluso el filósofo, vamos, todos filósofos somos todos, ¿no? Pero quiero decir que todos nosotros estamos también envueltos constantemente, y no se puede descartar, por mitologías tenebrosas, y que ojalá pudiésemos deshacernos de ellas, pero quizás no se pueda, ¿verdad? Eso sería una especie de optimismo idealista pensar que en el estado presente la humanidad es también otro mito, ¿verdad? Puede deshacerse de todas las mitologías tenebrosas o falsarias, etcétera, de todos los mitos oscurantistas. Eso sería utópico. Y entonces yo creo que eso, que la respuesta más pertinente, ¿qué es lo que no es triturable? Pues eso, por ejemplo, los teoremas de las ciencias. Las identidades científicas no son triturables. Pues muy bien, de momento